Extremadura es para mí el olor feliz de la infancia, la limpieza inconfundible de una forma de hablar que me perteneció y que de algún modo todavía me pertenece. El susurro perdurable de una legión de antepasados que sobreviven en mí, la hospitalidad antigua de la gente, el color de los atardeceres inacabables del verano, el recuerdo imposible de una patria perdida. Extremadura es para mí el mundo, el mundo. Quien no aprecie todos los atractivos que esconden Badajoz y sus pueblos y tierras cercanos no está invitado a este viaje. Lo que fue una pequeña población visigoda, ya despoblada, se refundó en el año 875 por el renegado muladí emeritense Ibn Marwan, el Chiliqui, sobre un asentamiento ocupado desde las épocas más remotas de la prehistoria y aprovechando la cima de una de las dos colinas que custodian el paso del Guadiana, el Cabezo de la Muela. Floreció la ciudad. El poeta árabe Ibrahim ibn Jafaya describió su opulencia. Los salones con sus cúpulas rodean al palacio y a su alrededor los olivos despliegan sus claros verdores. La que en épocas de guerra fue una plaza fronteriza de importancia estratégica fundamental, en los tiempos de paz, la cercanía al país vecino la convirtió en lugar importante al disfrutar de horizontes de ilimitadas posibilidades en todos los campos. Proyección que los pacenses siempre supieron aprovechar. Ese carácter fronterizo es hoy su mayor atractivo. Es el de hoy un viaje fluvial por los paisajes de un río singular, el Guadiana, una marcha de intensos cromatismos que el agua acentúa. El Guadiana para Badajoz no es solo un río, es una presencia que parece tener su propio espíritu. Unas veces soleado, tranquilo, plácido, como si a sus orillas se gozara de aquel lugar ameno que querían los clásicos. Aunque otras veces, especialmente en tiempos pasados, fue una presencia terrible, llena de violencia, de tempestades, que arrastraba cuanto cogía a su paso. Unas aguas que tras pasar bajo los puentes de Badajoz se llenan de saudade y parece que presienten la cercana lejanía del mar.
¿Cómo se construye en la Europa moderna un pueblo de la nada? El fenómeno de la colonización nos retrotrae a experiencias de otras latitudes y no es un fenómeno típicamente europeo. Aquí se inventaron pueblos donde antes no había nada. Se trajeron colonos y se les facilitó una casa, una tierra que cultivar y un ganado que cuidar. Estos de colonización son pueblos jóvenes, pues todavía viven los primeros colonos que llegaron a ellos, aunque sean lugares prácticamente sin historia, casi sin raíces. Y sin embargo, en las cercanías de Sagrajas se libró la cruenta batalla de Zalaca entre las tropas cristianas de Alfonso VI y las almorávides de Yusuf ibn Tasfin. Zalaca quiere significar una tierra resbaladiza por estar bañada en sangre. El número de heridos o muertos fue demasiado numeroso para la época, una pelea que comenzó con las primeras luces de un viernes. Se cree que el ejército castellano estaba compuesto por 14.000 hombres, incluyendo a unos 2.000 caballeros, y que al menos la mitad de esa cifra se perdió. Solo 100 caballeros lograron volver, y Alfonso VI, por su parte, que sobrevivió a la batalla, perdió en ella una pierna. Situada junto al aeropuerto de Badajoz, el club de golf y su urbanización aneja, Villafranco del Guadiana es otro de los pueblos de colonización creados de la nada. Los primeros colonos llegaron en el año 1958 y encontraron un pueblo blanco, con las calles de tierra, moderno en su arquitectura, con una iglesia que con el tiempo despertaría el interés artístico de muchos. Hoy los que viven aquí son ya una tercera generación, es decir, los nietos de aquellos colonos que vinieron de diferentes partes de España. Es un pueblo que poco a poco se va haciendo residencial, aunque no es de despreciar la economía que lo sostiene, sobre todo la industria hortofrutícola y conserveras basadas en su importante agricultura. Ya está dicho, los orígenes de Badajoz se remontan a la prehistoria, y aunque hay hallazgos de tiempos pretéritos y visigodos, puede afirmarse con rotundidad que la fundación de la ciudad fue árabe, y que pronto llegó a convertirse en una de las urbes especialmente admirada por todos los que se acercaban a ella. El espíritu audaz y esplendoroso, así como su carácter legendario, lo heredó de su fundador, el renegado emeritense Abd al-Rahman ibn Marwan, el Chiliqui, audaz, rebelde, guerrero y personaje legendario. Era un muladí español procedente de los reinos cristianos, que hacía alianzas según convenía en cada momento a su trayectoria vital. Desterrado de Mérida, poco querido en Córdoba, hizo de Badajoz su refugio y fortaleza. Es una de las figuras más sobresalientes de la historia pacense y sus hazañas, victorias y derrotas han entrado por derecho en la rica antología de leyendas de Badajoz. La gran taifa de Badajoz, quizá la más poderosa de los reinos musulmanes, sería también la más extensa de entre todas las de la península, pues englobaba no solo a Extremadura, sino también a una buena parte de Portugal, incluida Lisboa, y la frontera con el Duero. Lo que queda de esta época es la Alcazaba, heredera de una antigua construcción alzada, al parecer, por Almanzor. En el interior del recinto estaba todo el caserío que constituía la ciudad. Parece que allí pudo haber mezquitas y palacios, casas de ricos comerciantes y un lujo que todos los viajeros señalan. La Badajoz medieval contaba al menos con 5 murallas, pero en el año 1640, al inicio de la Guerra de la Independencia de Portugal, la frontera cobra un importante valor estratégico y la ciudad debe hacer frente a la urgente labor de reconstruir sus viejas defensas, que apenas podían prestar resistencia a la moderna maquinaria bélica. Se levantaron nuevos baluartes, como el fuerte de San Cristóbal y el hornabeque de la Cabeza del Puente,
y fue urgente reforzar las fortificaciones ya existentes, levantando muros y construyendo 5 medias lunas que, como defensas avanzadas, fueron distribuidas a lo largo del flanco no protegido por el bastión natural que siempre constituyó el río. Un sistema amurallado que se conoce erróneamente por Vauban, un ingeniero militar francés que tan solo ideó la forma de asalto a este inexpugnable tipo de fortificación. Fuertes, baluartes, rebellines, lunetas, foso, hicieron prácticamente inexpugnable a Badajoz, que contó con unas murallas de alrededor de 5.000 metros que suplantaron a las medievales, aunque se respetó la alcazaba. Al ser conquistada por los cristianos, las mezquitas se convirtieron en iglesias y la mezquita mayor, con la llegada de Alfonso IX, fue convertida en catedral. Tiene el aire militar de una fortaleza, era una catedral de frontera, pero al mismo tiempo el sesgo del aire espiritual propio de una arquitectura que intentaba convertirse en símbolo de una religión y de una civilización. No es extraño que lo militar y lo religioso fueran parejos. Y ese carácter obligaba a crear un espacio aislado, de mucha intimidad, inspirado en la más alta teología. Su belleza está por encima de cualquier consideración. Badajoz ha sido asediada más de 20 veces y utilizada como moneda de cambio en conflictos como la Guerra de Secesión portuguesa o la de la Independencia española. Tanta historia ha configurado su carácter. Plazas, callejas y callejones estrechos de carácter medieval. En la calle Santa Lucía nació el 12 de mayo de 1767 uno de los personajes más apasionantes de la historia de España, Manuel Godoy, príncipe de la paz por la negociación de la paz de Basilea. Escribía Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Godoy no fue un reaccionario al estilo de los nobles y clérigos que trataron en todo momento de acabar con él. Tampoco ejerció el poder con la cerrazón de miras y el odio hacia las nuevas ideas que caracterizó a Fernando VII. No fue tampoco un revolucionario, como lo fueron los franceses más avanzados de su época, ni un liberal, como los diputados de las Cortes de Cádiz, entre quienes también destacaron por su actividad extremeños como Muñoz Torrero, Antonio Oliveros, José Calatrava o Francisco Fernández Cofín. El príncipe de la paz parece, visto desde hoy, un hombre de su tiempo, el de la Ilustración, limitado por unas condiciones muy concretas. Godoy murió en el destierro de París el 4 de octubre del año 1851. Y de Badajoz es también el excelso pintor Luis Morales, quien debido a la fama que disfrutó en vida y a la predilección por temas religiosos en sus obras, fue llamado el Divino Morales.
Parte de su obra se conserva en el Museo de Bellas Artes. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, para ir a tu nido hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. El Guadiana, que hoy parece un río tranquilo, fue sin embargo feroz. Destruyó los puentes con sus crecidas y las gentes tuvieron que realizar su travesía mediante barcas o aprovechando los vados cuando el tiempo era bueno. Y la ciudad careció de puente hasta el siglo XV, que se levantó el de Palmas, siendo rey de España Felipe II. Pese a su importancia estratégica, los ganaderos trashumantes siempre le denominaron el Puente Bobo, pues jamás se cobró derecho de pontazgo por atravesarlo. 3 puentes más cruzan hoy el río, arriba o abajo del de Palmas, el de la Universidad, el de la Autonomía y el Puente Real. Hay una mirada de puentes sobre el Guadiana y en el casco urbano una infinidad de amplias avenidas, de jardines, de fuentes, de áreas residenciales. Las casas nos hablan de una ciudad próspera y comercial, y ese es uno de los signos distintivos del Badajoz moderno, en puridad, la única capital extremeña que puede considerarse como tal. Su dinamismo económico es sin duda uno de los más importantes de Extremadura, y su influencia económica se deja sentir también en toda la cercana frontera portuguesa. Pero el atractivo de Badajoz no se acaba aquí. Fue en el año 1998 cuando se decidió convertir la Plaza de Toros Vieja de Badajoz, testigo de un pasado a olvidar, en un palacio de congresos y auditorio. La matanza que tuvo lugar en agosto del año 1936 está en la historia como una auténtica pesadilla. Se instalaron focos en los tendidos para iluminar la arena y esa noche comenzaron las ejecuciones indiscriminadas y sin juicios previos. La confirmación de los terribles sucesos la daba el propio general Juan Yagüe, que como teniente coronel mandaba a las tropas franquistas que entraron en Badajoz en una entrevista para el New York Herald Tribune. Naturalmente que hemos matado en Badajoz. ¿Qué suponía usted? ¿Que iba a llevar a esos 6.000 prisioneros rojos en mis columnas, teniendo que avanzar contrarreloj sobre Toledo, o que los iba a dejar en la retaguardia para que Badajoz fuera rojo otra vez? Como dijeron las crónicas, el nuevo palacio es el principio del fin de un edificio que había marcado la memoria histórica de los pacenses y el primer paso de un proyecto que marcaría el devenir futuro de la ciudad. Y obligada es la visita al Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, situado en el solar de la antigua prisión preventiva y correccional de Badajoz,
de la que pervive su edificio circular. Hoy es un lugar que, como su propio nombre indica, hace de puente entre la creación artística española, la portuguesa y la del otro lado del océano. Y el destino nos lleva al encuentro con una exposición del Equipo 57, aquel grupo de artistas españoles que desde el París del año 1957 se proclaman contrarios a la individualidad y la diferenciación artística, proponiendo como salida el trabajo en equipo. Lo importante es el color, colores fuertes que contrastan y representan nuestra mezcla social y cultural. Miembro destacado de aquel grupo fue Ángel Duarte Jiménez, que nacido en Aldea Nueva del Camino, tiene su obra repartida, además de por Extremadura, por museos y espacios públicos de Europa y América. El paseo por los alrededores de Badajoz es un uso cada vez más frecuente en esta sociedad pacense, urbana y moderna. Una actividad con la que los habitantes de nuestras ciudades cada vez se sienten más identificados. Por la dehesilla de Calamón hay naturaleza y tranquilidad. La frontera de Badajoz, que para muchos nunca existió, es el punto de encuentro de La Raya en su tramo extremeño. Un periodista nacido en Extremadura escribe: tras siglos de guerras y años de darse la espalda, la curiosidad mutua expande su hormigueo a ambos lados de La Raya. Badajoz y Extremadura son, gracias a su situación fronteriza, el alma del reencuentro entre los dos países ibéricos. El eje fundamental para una colaboración regular, intensa, solidaria y afectuosa entre España y Portugal. Puerta y camino, hoy y mañana, de ideas y realizaciones. Al caer la tarde, Badajoz se engalana de luces, se arropa de matices, para asombrar con su sosegada belleza, llenar el aire de misterios y abrir el portón de los sueños de una ciudad que se redescubre a sí misma para instalarse en el futuro. Las visiones de Badajoz tienen un sitio en nuestro imaginario, como muchas páginas de sus escritores que hacen que la Badajoz hecha palabra pueda ser leída, rememorada o imaginada por todos. En el año 1985, Rafael Alberti es invitado a Badajoz con el encargo de pronunciar el pregón de la Feria del Libro de la capital pacense. El poeta gaditano, con casi 80 años, viaja recitando poemas propios y ajenos. Vuelve a llevar la cultura a los españoles llenando plazas, parques y teatros como un verdadero y anhelado poeta en la calle. Aquí pregona: paz a España, paz segura, canten abiertos los campos dichosos de Extremadura. Lejos tanta noche oscura, para siempre en primavera, la tierra de Extremadura.
paisajes, este ir y venir de sus gentes, y comprende de un solo golpe de intuición el argumento vital de esta tierra extremeña: la belleza, el dolor, la alegría, la soledad, el esplendor y la miseria. Aquí está todo lo que somos y fuimos, la trama de nuestra historia y de nuestro singular modo de ser y de vivir.